Buen día, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga. Sean todos bienvenidos. A los que están de manera presencial, ¿cómo están? ¿Bien? Uy, están bien dormidos. Muy bien. Y bueno, un saludo a aquellos que se están uniendo vía Zoom, vía Facebook también. De verdad que es una hermosa bendición el poder compartir juntos la palabra de Dios, venir a ver lo que la Biblia nos enseña y cómo ¿cuál es el fin de estudiar la Biblia? A ver, ¿cuál es el fin de estudiar la Biblia? El fin de estudiar la palabra de Dios es conocer al Señor y de esa manera nuestra vida se transforma. Amén. Muy bien. Hemos estado estudiando el libro de Esdras. Hoy día vamos a cerrar ya el libro de Esdras. Así que vamos a ir al capítulo número 7, es donde vamos a estar. Pero hay algo muy importante que se debe hacer siempre que usted abra la Biblia, ¿verdad? Hay muchas formas de abrir la Biblia. ¿Sabía eso? Hay muchas formas en las que nos hemos acostumbrado a abrir la Biblia. Una de ellas, déjenme separar porque aquí está, una de ellas yo les voy a enseñar. Una de ellas es, bueno, Señor, háblame hoy día, ¿verdad? ¿Qué me quieres decir? ¿Cuál es la instrucción que tienes para mi vida? Y hacen así, ¿verdad? Y el dedo ponen ahí, ¿verdad? Y lo que dice ahí, eso es. Y si la palabra es algo que no le gusta, dice, no voy a volver a abrir la Biblia, ¿verdad? No, la forma correcta de abrir la Biblia empieza primero en el corazón del hombre, del ser humano, y segundo en la dependencia de Dios. ¿Cómo mostramos dependencia de Dios? Fácil, orando, hablando con Dios. Entonces, hago nuevamente la pregunta, ¿qué debemos de hacer antes de abrir o estudiar la palabra de Dios? ¿Quién me lo puede decir? Orar. Muy bien. Entonces, vamos a orar. Padre, en esta hermosa mañana que nos regalas este día, queremos venir delante de ti, Señor. Todos los que estamos reunidos aquí, Señor, necesitamos de ti. Vivimos en este cuerpo que nos inclina al pecado, que nos va a inclinar a hacer a todo aquello que va en contra de ti. Has puesto a morar tu Santo Espíritu en nuestra vida con el propósito de ser fortalecidos. Has puesto tu palabra para que podamos estudiarla y fortalecernos por medio de ella. Es luz para nuestro caminar, nos muestra nuestros errores, nos muestra el camino acertado, nos ayuda a poner nuestra mirada en la persona correcta, en la persona de Jesús. Y hoy todos los que estamos aquí reunidos tenemos tantas preguntas, tenemos tantas necesidades, Señor, que es por eso que nos reunimos, para la gloria de tu buen nombre. Ayúdanos a tener corazones humildes, corazones enseñables. Nuestro deseo, Señor, nuestra petición es que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra vida, Señor. Yo sé que no hay necesidad que te digamos las cosas, tú las sabes todas. Pero hoy, Señor, sí queremos, y ahí en su puesto donde usted está, en su casa, dígale al Señor cuál es su necesidad, qué es lo que hay en su corazón, qué es lo que quisiera poner delante de Dios. Y póngalo. Señor, instrúyenos para el tiempo que nos das de vida en esta tierra, caminarlos de manera agradable delante de ti. Tú eres el que produce toda buena obra, pero queremos ser buenos instrumentos en tus manos. Todo esto te doy gracias, Señor, y quisiéramos poner este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hablábamos la semana pasada los primeros 6 capítulos de Esdras, más o menos para poder entrar en contexto. Israel fue disciplinado por Dios, eso es una de las cosas que vimos. Fueron llevados cautivos a la tierra de Babilonia por su desobediencia, eso es lo que vimos. Pero observamos que Dios había dado una promesa de que ellos iban a retornar, ¿se acuerdan? Ellos iban a retornar. Y ese retorno que ellos tienen fue por la mano de Dios y Dios fue quien despertó su espíritu, ¿verdad? Entonces, en la historia nosotros vamos a ver este regreso del pueblo de Israel hacia su tierra, hacia Jerusalén, hacia la reconstrucción del templo, hacia la reconstrucción de su ciudad en 3 fases.
Y la primera fase es la que vimos la semana pasada por mano de Zorobabel. Hoy la vamos a ver por manos de Esdras y ya hemos estudiado cuando retornado por manos de Nehemías. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que vimos, pero en sí la enseñanza de la semana pasada hablaba de que Dios despertaba el espíritu. ¿Se acuerda? Dios despertando el espíritu. Y veíamos el por qué. Y veíamos que era para que Dios cumpliera su voluntad y lo otro para que los hombres hagamos ¿qué cosa? Lo correcto. Perfecto. Entonces, vimos que cuando el hombre empezó a hacer lo correcto, los israelitas empezaron a reconstruir el templo. ¿Cuál era el símbolo del templo? De su relación ¿con quién? Con Dios. Empezaron a restaurar su relación con Dios. ¿Quién se levantó? Los enemigos, ¿verdad? Pero en medio de ese levantar de los enemigos, Dios los animó, los exhortó por medio de ¿qué cosa? De su palabra, ¿verdad? Se levantan en ese tiempo dos profetas, Zacarías y Ageo, y empezaron a predicar la palabra de Dios, y el pueblo de Dios toma ánimo, ¿verdad? Y Dios los prosperó. Hasta ahí nos quedamos la semana pasada. Entonces, ahora vamos a ver ese segundo retorno por mano de Esdras, ¿verdad? Y me quiero quedar con ese pensamiento de que Dios los prosperó. En estos capítulos que nosotros vamos a observar, hay una frase que se repite en cada instante, en cada momento. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? A ver, quiero ver sus Biblias. Perfecto, muy bien, han traído sus Biblias. En casa, a ver, muéstrame sus Biblias. Perfecto. Trajo la Biblia, pero no los lentes. Muy bien, en casa los que tengan, subraye, por favor, esta frase que es la mano de Dios. La mano de Dios, la va a ver fortalecido por la mano de Dios. De hecho, ese es el título de enseñanza de esta semana, fortalecidos por la mano de Dios. Y veámoslos en el verso 6. Yo le voy a decir dónde están. Verso número 6, vamos a ver esa frase. Este Esdras, dice la escritura, subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová su Dios estaba ¿sobre quién? Sobre Esdras, ¿verdad? Entonces subraye la frase, la mano de Jehová. Verso número 9 la va a volver a ver. Verso número 9 dice de la siguiente manera: porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él, ¿qué cosa? La buena mano de Dios. Subraye, por favor, la frase. Entonces, eso vemos en el capítulo número 7. Al final del capítulo número 7, en el versículo número 28, nuevamente va a ver la frase. Si usted tiene su Biblia en el celular, hay una opción también para subrayar esos versículos. Entonces, márquelo en su celular o en su tablet, donde usted lo esté usando. Verso número 28, miren lo que dice la Biblia. E inclinó, este es Esdras hablando, hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí. Nuevamente la frase de la mano de Dios sobre la vida de Esdras. Capítulo 8, verso 18, miren nuevamente la frase. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios. Verso 22, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre nosotros. Verso 31, váyalo marcando, esto es interesante. Verso 31, mismo capítulo 8. Y partimos del río Ababa, el 12 del primero, para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró. Nuevamente la buena mano de Dios o la mano de Dios sobre la vida del pueblo de Israel. Entonces, cuando nosotros queremos observar el tema o las palabras o las frases claves de un capítulo, cuando nosotros estudiamos la Biblia, ¿cómo las podemos diferenciar? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo las identificamos? Fácil.
Se repiten 1 y 2. Si usted le quita esa frase, pierde el sentido de lo que el texto está diciendo. Entonces, durante estos capítulos estamos observando esta frase de la buena mano de Dios. ¿Sobre quién? Sobre Esdras y sobre el pueblo de Israel. En cierta ocasión, un amigo muy querido, se llama Luis Eduardo, él es de Colombia, estuvimos compartiendo un programa de radio en el cual él estaba invitado y yo estaba ahí junto con él, y él usó esta frase de ser fortalecidos por la buena mano de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Él usó el ejemplo del arquero y la flecha. ¿Se han visto el arco y flecha? Entonces, cuando usted usa su mano izquierda y coge el arco, ¿verdad? Y en la mano derecha, ¿qué se coge? La flecha. Entonces, usted pone aquí el arco, pone la flecha y estira, ¿verdad? La muñeca, esta parte de aquí, es la más vulnerable. O sea, si usted se mueve un poquito aquí, le va a fallar a donde está atinando, donde quiere dar en el blanco. Entonces, esta imagen de ser fortalecidos por la buena mano de Dios, se la puede ver como que la mano de Dios estuviera aquí, puesta de manera firme sobre la mano izquierda, en este caso de Esdras, para que Esdras pueda apuntar bien, lanzar la flecha y dar ¿en dónde? En el blanco. Entonces, cuando nosotros vemos esto de ser fortalecidos por la buena mano de Dios, significa que Dios está fortaleciendo la vida de Esdras. ¿Para qué? Para que esta encomienda, la voluntad de Dios, sea cumplida de manera eficaz. Y vaya que Esdras tenía que hacer algo que es difícil, porque los versículos y capítulos que vamos a estudiar el día de hoy necesitaban de que la buena mano de Dios esté sobre la vida de este hombre. ¿Por qué? ¿Cuántos consideran que el liderazgo es fácil? En cualquier ámbito, sea dentro del hogar, sea dentro de un curso del colegio, de la universidad. No es fácil, ¿por qué? Porque ¿con quién estamos lidiando o tratando? Con personas, ¿verdad? ¿Y cuántos nos consideramos difíciles? A veces medio cabeza dura. ¿Se ha escuchado? ¿Se ha escuchado cuando su esposa le dice eso? No, cuando alguna vez nuestra propia actitud es la que anda ahí recia y dura, ¿verdad? Entonces, se necesita para la vida del ser humano que la mano de Dios esté sobre nosotros. Yo lo voy a ver de esta manera. Dios es el artífice de todas las cosas, pero en este caso Esdras se va a volver un instrumento. Y quiero que nos fijemos en dos cosas, lo que vamos a estudiar el día de hoy. La buena mano de Dios causa 5 cosas, que es lo que vamos a hacer, lo que vamos a estudiar el día de hoy. Pero el instrumento usado tiene que ser un instrumento dócil. Lo voy a poner de esta manera. Yo hace algunos años atrás contaba que mi abuela, a ella le gustaba la costura, ¿verdad? Y ella tenía, ¿cuántos han visto las tijeras de costura? Como son unas tijeras inmensas, ¿verdad? Entonces, con esa tijera, cuando estaba bien afilada, bien aceitada y todo, ¿verdad? Ella podía cortar sus telas, las cosía y quedaban vestidos hermosos. En esto, hablando de esto de aquí, ¿verdad? ¿Quién es que se lleva la gloria cuando un vestido queda bien hecho? ¿La tijera o la costurera? ¿Por qué? Porque es la que lo hace, pero que usa bien los instrumentos, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Ella podía... Muy bien. Entonces, lo vamos a ver de esa manera. Dios es quien está obrando y es quien está actuando. Y al final vamos a observar algo, una característica también en la vida de este hombre llamado Esdras. Muy bien. Entonces vamos a entrar en detalle, vamos ya a entrar al texto y vamos a ver 5 cosas de la buena mano de Dios sobre la vida de Israel y sobre la vida de Esdras. Y yo quiero que primero usted las anote, ¿ya? Vamos primero a anotarlas y después las vamos a estudiar. Lo primero que la buena mano de Dios hace en la vida de su pueblo es darles gracia y favor. Yo le he puesto más fácil, lo agració, hablando de Esdras. Entonces, primero, agració. Segundo, lo equipó. Tercero, lo fortaleció. Cuarto, le suplió. Y quinto,
le protegió. Fácil, ¿verdad? Poder de alguna forma recordarlo. Primero, ¿qué fue lo que hizo? Lo agració. Segundo, lo equipó. Pero dígalo conmigo, lo equipó. Tercero, lo fortaleció. Cuarto, le suplió. Y quinto, le protegió. Muy bien. ¿Por qué hablamos de que la buena mano de Dios lo agració? Le dio gracia y favor. Veamos qué dice el texto. Recordemos lo siguiente. Ellos estaban regresando a la ciudad de Jerusalén para reconstruir. Pero hay que tener algo en mente. Ellos habían sido sacados de Jerusalén, habían sido llevados cautivos, conquistados, destruida esta ciudad por parte de los babilonios, ¿verdad? Entonces fueron como esclavos, fueron llevados lejos de su tierra natal, ¿verdad? Pero en el tiempo de los medos y los persas, Dios despierta el espíritu de estos reyes, Ciro en este caso, Artajerjes, que vamos a ver hoy, para que ellos retornen. Pero ojo, esto no era una obligación, ellos ya habían sido conquistados y Dios les estaba dando una nueva oportunidad. Entonces, en esta nueva oportunidad, es Dios quien causa todo esto. ¿Para qué? Para que su pueblo retorne. Muy bien, entonces, en el tiempo de Esdras, cuando se solicitaba algo al rey, había un peligro. Y el peligro era que el rey no te dé la audiencia. Y si el rey no te daba audiencia, literalmente podías morir. Entonces, hallar gracia delante de un rey, vaya que era algo increíble. Y no solamente que halló gracia delante del rey, sino que el rey le concede todo lo que él pidió. Observemos esto de aquí. Ahora sí vamos a ir al texto y vamos a ir al versículo número 6 del capítulo número 7 y vamos a ver lo siguiente. La palabra de Dios dice así: Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. ¿Y qué dice el texto? Y le concedió el rey algunas cosas, dice así, ¿verdad? No, como dice, todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y cuando él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos deja ver aquí? Que el rey, ¿qué hace? Le concede ¿qué cosa? Todo. Diga conmigo, todo lo que él le pidió. Cuán frustrante es cuando uno se acerca a alguien y no te dan lo que pides, ¿verdad? Algunos tal vez como ya estamos más grandecitos no recordamos eso. Pero retrocedamos un poquito el tiempo, cuando teníamos menos edad, vamos a ponerlo ya. Y queríamos pedir un permiso, ¿se acuerda? ¿Cómo era? Y el permiso es, mamá, papá, ¿sabes qué? Quiero ir a la casa de Juanito, y en la casa de Juanito quiero ir a jugar pelota, y después de eso me vas a llevar al Playland Park, ¿se acuerdan del Playland Park? Y después del Playland Park me vas a llevar al cine, y después del... Y había muchas peticiones, ¿verdad? ¿Cómo a veces eran las respuestas de los padres? No, mijito, estoy cansado. Qué frustrante, ¿verdad? Pero cuán increíble, se ríe, cuán increíble es cuando uno le decía algo tal vez a su papá, ¿verdad? Y el papá le concedía. Entonces, por ahí podemos entenderlo. Esdras tenía que regresar. Tenía un camino difícil, ya lo vamos a observar por qué. Porque para un viaje se necesitan muchas cosas, especialmente cuando vas con varias personas. Se necesitan los recursos, se necesita, en ese tiempo el camino era muy peligroso, se necesitaba seguridad, se necesitaba, ¿qué cosa? Comida, y iban a reconstruir, entonces iban a necesitar materiales, iban a necesitar obreros, iban a necesitar muchas cosas. Y Dios puso gracia, la buena mano de Dios en la vida de Esdras, dígalo conmigo, le dio gracia. Perfecto, entonces lo primero que hizo es darle
gracia. Ahora, el segundo punto que quería que observemos era que Dios lo equipó. ¿Por qué digo que Dios lo equipó? Primero, ya lo vamos a observar. Dios le da sabiduría a Esdras porque le enseña qué es lo que debe de pedir. El texto nos dejó eso, ver eso. Que todo lo que Esdras pidió, eso se le concedió. ¿Ya? Entonces, para pedir, hay que pedir con sabiduría. Y lo vamos a ver, Esdras lo hizo con sabiduría. Pero Dios, la buena mano de Dios sobre Esdras, lo equipó. Veamos de qué manera lo equipó. Veamos en el capítulo número 7, versículo 12 en adelante. Esto es hermoso. Porque Dios le entrega todas estas cosas y lo hace como mandato del rey, era una ley. Dice la Biblia en el verso número 12. Atarjerjes, que era el rey de reyes, a Esdras, esta es la carta que le responde, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, ¿cuál es la orden? Que vaya. Entonces ahí vemos lo primero, ¿verdad? Esa es la primera orden, que vayan todos los que quieran ir contigo, de tu pueblo, que vayan. Sigamos. Verso 14, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces lo envía, pero no lo envía con manos vacías, sino que ¿qué le está dando? La provisión. ¿Para qué? Para la obra que tenían que hacer. Está hablando de algunas cosas, económicamente hablando, Dios le está proveyendo por mano de este rey. ¿Qué más? Mire lo que dice el verso 17. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros, corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y le ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces le está diciendo, restituye la adoración en tu templo, y le está dando cómo hacerlo. Sigamos viendo, ¿qué más hace? Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacerlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Le está encomendando la administración también de los recursos. Sigamos. Verso número 19. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Entonces, lo que se habían llevado los otros reyes, cógelos de nuevo y llévalos a la casa de Dios. Restitución. Muy bien, sigamos. Verso 20. Y todo lo que requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa del tesoro del rey. O sea, si te falta algo de la casa del tesoro del rey, toma lo que te haga falta. Sigamos. Y por mí, Atarjerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que pidas al sacerdote, todo lo que pide el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda ¿cómo? Prontamente. ¿Cómo le llamaríamos a eso? Rápido, sin burocracia. Sin burocracia. O sea, no es que espérate, hay que sacar el papel y después del papel hay que hacerlo sellar y después que hay que hacerlo sellar, hay que hacerlo notarizar, ¿verdad? Y después hacerlo notarizar, lo vas a hacer apostillar al consulado. Nada. Lo que te pida el sacerdote, Esdras, dáselo ¿cómo? Pronto, inmediatamente. Sigamos. Y le dice, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida. Nuevamente, mire cómo dice el verso 23. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey?
Sigamos. Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles ¿qué cosa? Tributo, contribución, ni renta. O sea, ese rey para ellos no existía. Porque iban a hacer ¿qué cosa? La obra ¿de quién? De Dios. Muy bien. Sigamos. Verso 25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, mira lo que le da la instrucción. Pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoces, le enseñarás. ¿Quién iba a ser entonces el encargado de poner los líderes de esa ciudad? Esdras. ¿Y cómo tenían que ser los líderes? Tenían que conocer ¿qué cosa? Las leyes de Dios. Y si no las sabían, ¿qué tenían que hacer? ¿Cómo se le llama eso en este tiempo? Evangelismo. ¡Wow! Solo imaginémonos un ratito personas temerosas en un gobierno. Ahora que estamos en tiempo de elecciones. Miren, da vergüenza mirar la clase política en general. Desde los presidentes de varias naciones que han sido llevados presos por corrupción, por absolutamente todos los rangos que existen. Si genuinamente personas con temor de Dios gobernarían nuestra tierra, no solamente Ecuador, porque si no aquí vamos a ver una polarización entre dos y no quiero hablar de ese tipo, yo hablo en general. Pero a Esdras se le está dando una oportunidad de que haya gobernantes, gobernadores, personas que lideren el pueblo con temor de Dios en el corazón. Y eso debe ser una oración de la iglesia para que toda persona que vaya a un lugar público, sea presidente, ministro, lo que sea, nuestra oración es esa, que haya temor de Dios. Y miren, lo contrario que sucede hoy en día, más bien dejar que la palabra de Dios llegue a instituciones gubernamentales, colegios, es mucho más complicado hoy en día de lo que era años atrás. Porque la palabra de Dios puede ofender a muchas personas. Entonces cada vez más te privan este privilegio ¿de qué? De enseñar la palabra de Dios en las instituciones. Pero aquí era en cambio todo lo contrario. La buena mano de Dios estaba sobre él, ¿verdad? Y ya vimos que Dios había dado gracia a la vida ¿de quién? De Esdras. Había pedido y Dios le había concedido ¿qué cosa? Todo. Y ya vimos el listado de las cosas que pidió, porque eso es lo que le concedió por medio de la carta. Entonces, hay un buen listado. Recursos necesitaba, iban a estar personas necesitadas. Necesitaba personas que tengan un buen liderazgo. Todo esto se necesitaba. Y el rey se las estaba concediendo. Entonces, Dios no solamente que lo agració, por llamarlo de alguna forma, sino que también lo equipó. Y esto a mí me llamó la atención esta semana, porque pienso que Dios lo mandó a Esdras con el equipaje justo y necesario. Ni más ni menos. Yo recuerdo hace años atrás cuando Elianita y Lucas recién nacieron. Y ellos tienen unos primitos que son contemporáneos, más o menos de la misma edad. Pero mi cuñado y mi cuñada versus mi esposa y yo, hay una gran diferencia en cómo lidiamos el asunto cuando los niños estaban muy pequeños. Cuando decíamos, vamos a la playa, ¿verdad? Mi cuñada literalmente no se complicaba la vida y decía, bueno, nos vamos a la playa, cogía 5 o 6 pañales, rum, la metía, cogía 3, 4 blusas, rum, la metía, cogía 2, 3 biberones, rum, lo metía, el tarrito de leche, rum, y vámonos. Versus acá, ya déjame contarle. Grace está conectada. Versus acá, en cambio, vámonos a la playa. El coche, ¿cómo eran 2 coches? Doble. Pañalera, doble. Pañal, paca para uno, paca para el otro. De ahí los ¿cómo se llaman estos que calientan las tetitas? Los esterilizadores, y que lleva el jabón especial para los lavatetas, y que ¿cómo se llaman estas cositas que se usa
Oiga, literalmente ese carro era repleto de cosas para 2 miniaturas que eran nuestros hijos en esa época. Ahí aprendí ese término de el equipaje justo, o sea, justo y necesario para lo que se necesitaba. Entonces, en este caso, Dios le otorga a Esdras la gracia de que le concedan ir donde el rey y le otorguen las cosas, pero también lo equipó. Y para mí lo equipó con mucha sabiduría, porque era lo justo y necesario. ¿Para qué? Para la reconstrucción. Eso es lo que hace la buena mano de Dios sobre la vida de una persona. Ahora, vamos a ver que también lo fortaleció. ¿Por qué vamos a hablar de lo fortaleció? Yo les decía hace un principio, hace un momento, que el liderazgo nunca es fácil, porque se lidia con muchas clases de pensamiento. Veamos un ratito, nomás para acordarnos, veamos un ratito el liderazgo de Moisés. Ya veamos un ejemplo sobre esto antes de entrar al texto. Vámonos a Éxodo 31, 18, por favor. Éxodo 31, 18, como contexto. Verso 18. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, de donde estaban como esclavos, y los lleva hacia la tierra prometida. Moisés trae estatutos, mandamientos que Dios les da. Para esto los israelitas fueron testigos de todas las maravillas que Dios había hecho, pero Moisés se desapareció un segundito y veamos cómo actuaron. ¿Ya? Dice la Biblia desde el verso 18 en adelante. Y dio a Moisés, hablando de Dios dándole a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le ha pasado. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, miren esto aquí, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, Moisés se desapareció un ratito, un segundo, un minuto. Mi abuela tenía un dicho que era: cuando el gato se esconde, los ratones se pasean. ¿Se escuchan? Algo así, muy similar. El líder se va un ratito, va a hablar con Dios, coge las tablas, iba a regresar y él se desaparece un momento. ¿Y qué hicieron? Bueno, como el líder se fue, ¿saben qué? Vámonos a hacer un dios. Sácate las cosas de aquí de oro y hagámonos un dios. Y esos son nuestros dioses. Vaya forma de comportarse del pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Viendo esto, verso 5, Aarón edificó un altar delante del becerro, pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Esa palabra regocijarse no tiene contexto de felicidad como nosotros la podemos entender. Tiene un contexto de paganismo, de estas formas que tenían Egipto de adorar a sus dioses, donde había prácticas hasta prácticas sexuales en medio de su adoración. Este es un contexto bien fuerte, esa palabra que está ahí. Verso número 7, entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, dice la Biblia, se ha corrompido. Entonces, ¿qué tal fue el liderazgo de Moisés aquí? ¿Fácil o difícil? Difícil. Veamos Nuevo Testamento. Vámonos un ratito a Mateo 26, porque decimos muchas veces: bueno, es que eso es en el Antiguo Testamento, Javier, eso no pasa en el Nuevo Testamento, eso no pasa tampoco en estos tiempos. Bueno, veamos qué nos enseña la palabra de Dios. Jesús, en este caso, tiempo de angustia, le venía la cruz en los tiempos
en las horas siguientes iba a sufrir el castigo de Dios a causa del mundo, ¿verdad? El pecado del mundo. Y está angustiado, ese es el contexto, está angustiado hasta lo más profundo. Y veamos lo que pasa aquí. Verso número 36 de Mateo 26. Entonces llegó Jesús con ellos, hablando de sus discípulos, o sea, Jesús y sus discípulos. ¿Qué fue lo que vieron los discípulos de Jesús? Sus milagros, ¿verdad? Todo lo que hacía Jesús, la manera en la que Jesús sabía absolutamente hasta el más mínimo pensamiento del hombre, Jesús lo sabía. Y fueron testigos de primera mano de lo que Jesús estaba haciendo. Jesús está angustiado, los lleva a un lugar para tener un tiempo de oración y mire cómo actuó. Verso número 36. Y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, que entre tanto voy y oro. Y toma, de alguna forma, a los tres principales, llamarlos de alguna manera, a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se está llevando a los más íntimos, por llamarlo de alguna manera. Les expone lo que pasaba en el corazón de él. Y le dicen, quédense conmigo, vamos a velar, vamos a orar. ¿Cómo debería actuar un discípulo? Orando, estando junto con él, ¿verdad? Entonces estás angustiado. Vamos, oremos juntos. Pero mira qué hace. Yendo un poco más adelante, verso 39, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló intercediendo de manera ferviente. ¿Qué dice la Biblia? Los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¡Wow! Y se repite, por si acaso. O sea, esta historia se repite. Si tuviéramos que detenernos un ratito en esa historia, decir, miren, estos apóstoles que están aquí, sí, los que se quedaron dormidos, ellos van a ser los grandes discípulos de Jesús que van a recorrer el mundo predicando la palabra de Dios. ¿Usted lo hubiera creído? No. ¿Por qué? Porque el propio Dios está con ellos, está exponiendo lo que hay en su corazón, ¿verdad? Y le dicen, oren conmigo. ¿Y qué hicieron ellos? Se quedaron dormidos. Vemos entonces lo complejo que puede ser de alguna manera el liderazgo. Pero veamos a Esdras. ¿Qué le pasó a Esdras? Veamos qué pasó en Esdras. Pero no lo vamos a leer todo, pero capítulo número 9 nos va a enseñar la oración de Esdras. Esdras sale con todos ellos, ¿verdad? Hacia Jerusalén. Llegan a Jerusalén. Tenían que reconstruir el templo de Dios, ¿verdad? ¿Será que después, miren esto aquí, después de haber sido llevados cautivos, cuando les hablo de cautiverio, para nosotros tal vez solo decirlo es fácil decirlo, pero haberlo vivido tuvo que haber sido muy complicado. Muerte, violencia de por medio. Vivieron esta disciplina de Dios, regresan a su tierra, tienen la oportunidad de reconstruir. ¿Cómo piensan ustedes que se tuvieron que comportar? ¿Cómo? Bien, ¿verdad? Pero veamos cómo es el ser humano. Veamos cómo empezaron a actuar. Veamos solamente un ratito los primeros versículos, ¿ya? Miren lo que le pasó a Esdras. Acabadas estas cosas, verso 1, los príncipes vinieron a mí diciendo, miren lo que le cuentan. El pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a ¿qué cosa? A sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y gobernadores ha sido la primera ¿en qué? En cometer este pecado. ¡Wow! Entonces, Dios les otorgó todo, ¿se acuerdan de esto? Vinieron en el camino, llegaron a Jerusalén. ¿Y cómo se comportaron? Es la pregunta. Pésimo, no mal, pésimo.
¿Por qué? ¿Por qué habían sido llevados cautivos? Porque empezaron a unirse en matrimonio con todos estos pueblos que describen aquí, que tenían costumbres de adorar a otros dioses, a dioses falsos. También había demasiada inmoralidad sexual en estos pueblos que estaban al lado de ellos, y ellos empezaron a adoptar, ¿qué cosa? Las mismas costumbres, las mismas cosas que hacían ellos adoptaban las mismas costumbres. Entonces, todo esto fue la causa ¿de qué? De la disciplina de Dios. Llegan acá y ¿qué hacen? Exactamente lo mismo. Aquí hay una cosa interesante observar. ¿Quiénes fueron los primeros en cometer este error? Los líderes. O sea, no eran líderes para los buenos, eran líderes para lo malo. Y eso es lo que está observándose aquí. ¿Cómo actuó Esdras? Por eso me gusta ver cómo el Señor a él lo fortaleció. Cómo Dios fortalece a Esdras. ¿Qué hubiera hecho usted? El látigo, ¿qué pasó? Vamos. Nos hubiéramos puesto molestos, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Oye, recién salimos de acá. Dios nos prospera y tú vienes acá y te comportas de la misma manera. Veamos cómo actuó Esdras. Miren lo que dice. Verso número 3. Cuando oigo esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabello y de mi barba y me senté angustiado en extremo. ¡Wow! Mire, no sé si arrancarse de aquí cabello sea doloroso, pero sacarse de aquí sí que duele, ¿verdad? ¿Cómo tuvo que haber sido la angustia, el dolor, la indignación de este hombre que solo de escuchar esto de aquí, ya vivieron 70 años de cautiverio, regresan acá, tienen una nueva oportunidad y vuelven a hacer lo mismo? Claro, este tipo coge y dice, ¿sabes qué? Estoy aquí, saca la cabeza, saca los pelos aquí, se rasga todo. Estaba en extrema angustia. Y esa es la angustia que puede dar en el corazón de cualquier creyente cuando observa que un hermano en Cristo, luego de haber sido libertado del pecado, vuelve a la vieja vida. Exactamente igual. Exactamente igual. O yo me imagino de alguna forma el corazón de Dios, cuando nos ha libertado del pecado, podemos poner cualquier cosa. Ser mal hablados, uno. Es un pecado. O el chisme, ya. El chisme. Dios nos saca de ahí, ¿verdad? Y regresamos a lo mismo. Entonces, ¿cómo debe sentirse el corazón de Dios cuando nosotros, siendo libertados, regresamos a lo mismo? Entonces, aquí vemos a Esdras indignado por lo que están cometiendo. Pero ¿qué es lo que hace Esdras, aparte de arrancarse el cabello? Dice verso, hoy día que entraba aquí, un hermano me dice, yo relativamente joven, 37 años, y tengo la cabeza blanca, y José me decía, haga pastor, le veo muchas canas en su cabeza. Ya saben entonces qué significa, ¿verdad? No, ustedes se portan bien. Veamos lo que dice en el verso número 4. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, miren lo que hizo. Me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y miren la oración de este hombre, me encanta. Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra. Me voy a detener ahí. ¿Cómo era la oración de este hombre? Se dieron cuenta que él no decía, Señor, el pecado de tu pueblo y el pecado de estos hombres y lo que hicieron ellos. No, todo lo contrario. Él se identificaba con el pecado. ¿Se dieron cuenta de esto? Él no lo había hecho, pero él sabía que era parte del pueblo.
Y un correcto liderazgo, hablando de Esdras, es que no es que la culpa es del otro, sino que debes de identificarte y en el tiempo de oración debemos hacer exactamente lo mismo. Pongamos un ejemplo, como les decía hace un momento. Todo lo que sale en las noticias de nuestros políticos y cómo se gobierna y cómo hay tanta burocracia y cómo unos se vacunan antes que otros y cómo se enteran que se roban. Bueno, de todo. Es mucho más fácil decir, Señor, estos políticos y esta clase y ta. ¿Por qué no mejor identificarnos con el pueblo? Porque somos parte del mismo pueblo, ¿verdad? Es decir, Señor, nosotros que pecamos de esta manera, ten misericordia de nosotros. Entonces, Esdras tiene una grave situación enfrente. Y es que el pecado ha corrompido al pueblo y su pueblo se está corrompiendo. Y es por eso que solo la fortaleza que Dios le da es la que le da la manera de atravesar esto de aquí. Miren este versículo en el capítulo 7, en el versículo número 8, la reacción de Esdras sobre este tema de ser fortalecido. Dice la Biblia, e inclinó hacia mí su misericordia. Está hablando Esdras de lo que Dios le ha dado. Delante del rey, de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí. ¡Wow! Él reconoce que es la mano de Dios sobre su vida la que hace ¿qué cosa? Lo fortalece. Bienvenidos, buenos días. Que es la mano de Dios la que lo fortalece. Entonces, cuando Esdras ora en el capítulo número 9 y confiesa el pecado de su pueblo, él se siente parte de eso. Él está diciendo, Señor, nosotros somos los que hemos pecado. En el capítulo número 10 hay una respuesta. Y es que guarden esto en sus corazones. Ante la oración siempre va a haber respuesta. Y Esdras responde porque su pueblo se dé cuenta del error en que han caído. Y capítulo número 10, ustedes van a observar al pueblo. Veámoslo un ratito, déjame buscarle el versículo. En el versículo número 1 del capítulo número 10 de Esdras, dice, y mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y el pueblo lloraba amargamente. Este hombre fue fortalecido, y aquí quiero que veamos en qué se fortaleció Esdras, en sus capacidades o en la oración. En la oración. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Respondió. ¿Por qué? Porque el pueblo se arrepintió y corrigió lo que tenía que corregir. Queda de tarea para cada uno de nosotros leerlo. Corrigió lo que habían hecho mal. Entonces, la buena mano de Dios lo agració, lo equipó, lo fortaleció, le suplió. ¿Por qué digo le suplió? Porque hay algo interesante. Vengan un ratito al capítulo número 8. Dios le había dado ya absolutamente todo, hablando de recursos materiales, económicos, para la reconstrucción de ¿qué cosa? Del templo. Pero el templo no necesitaba solamente que sea reconstruido de manera material, sino de manera espiritual, y las personas que trabajen con él. Entonces, cuando Esdras va de camino, hace un pare y dice, oye, aquí hay de todo, pero nos faltan los levitas. Los levitas eran los encargados pues de la obra de Dios, del servicio dentro de la casa de Dios. Dice, hace falta esto también. ¿Qué piensan ustedes que hizo? La buena mano de Dios le va a suplir. Vengan conmigo, por favor, en el verso número 15 del capítulo número 8. Dice la Biblia, les reuní junto al río que venía a Abba y acampamos allí 3 días. He buscado entre el pueblo, entre los sacerdotes, no encontré ahí hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, Estam y algunos más. Verso 17, y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia,
y puso en boca de ellos las palabras que debían de hablar ahí. Y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifa para que nos trajeren, ¿qué cosa? Ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, y van a ver el listado de personas que vienen. Personas idóneas para este trabajo. Ahora, observando esto, que Dios no solamente le otorga lo material, ¿verdad? Sino que Él necesitaba los instrumentos espirituales, por llamar de alguna forma así, el talento humano, por llamarlo de otra manera, y no había. Pero Esdras, ¿a quién se acerca para que se las dé? Es Dios, es la buena mano de Dios que les otorga. Ahora, el servicio dentro de la casa de Dios, ya hablando ahora de la iglesia, de nosotros, ¿verdad? Se hace con cosas materiales como las 4 paredes que tenemos, un micrófono, con cosas como esas. Pero la obra de Dios se hace ¿con qué? Muy bien, con personas. Mateo, capítulo número 9, vamos un ratito a Mateo, capítulo número 9. Mateo, capítulo número 9, versículos de 35 al 38. Cuando usted llega ahí, dígame un fuerte amén. Capítulo 9, versículos del 35 al 38. ¿Llegaron? Muy bien, miren lo que dice la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo ¿a quiénes? A sus discípulos. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son ¿qué? Pocos. Rogad pues ¿a quién? Al Señor de la mies que envíe obreros ¿a dónde? A su mies. Entonces hay un encargo del Señor, ¿verdad? De ir y hacer discípulos. La mies es mucha, los obreros son pocos. ¿A quién se debe de pedir por obreros? Al Señor, ¿verdad? Es quien suple esta necesidad. En cierta ocasión, no sé si ustedes han escuchado, hay un pastor chinito que se llama Francis Chan. Él inicia una iglesia en la sala de su casa, y esta iglesia se convirtió en una mega iglesia de más o menos 5,000 miembros. Entonces, él llegó un día y dijo, algo no está bien aquí. Todo parece estar bien, pero hay algo que no es correcto. Decía, hay ministros de alabanza, los que están cantando, están los pastores que están predicando, pero yo veo que la gente se sienta, ¿verdad? Y solo vienen, escuchan y se van. Dijo, aquí hay algo que no está bien. Hay un principio que ya lo hemos estudiado antes, pero quiero recordarlo. El capítulo número 12 de Primera de Corintios enseña que el Señor, Efesios también lo enseña, el Señor otorga dones a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia trabaje y con esos dones la iglesia se edifica. Pero la Biblia no enseña que solo unos poquitos son los que tienen los dones, sino que la iglesia, levante la mano, ¿quién es la iglesia aquí? A ver, todos somos la iglesia. Entonces, la iglesia tiene dones, talentos que el Señor nos ha otorgado, ya sea en enseñanza, en administración, en varios que hay. Hay bastantes. Entonces, cuando este pastor Francis Chan observa eso, dice, aquí lo que está mal es lo siguiente. Unos pocos estamos usando nuestros dones y los otros no lo están usando. ¿Saben cuál fue la decisión de él? Salir de la iglesia que había fundado. Y se fue como misionero a China, está en Hong Kong. Porque decía, esto tiene que cambiar. Todos aquí somos los encargados de ser discípulos. Porque Dios suple, ¿qué cosa? La necesidad a través de los obreros. Y los obreros somos todos. Absolutamente todos. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Esdras se encargaba de todo en la iglesia? ¿Hubiera sido fácil o difícil? Muy, muy complicado, ¿verdad? Entonces, Dios otorgó la necesidad que él tenía a través de todas estas personas. Entonces, primero, lo agració. Segundo, Dios lo equipó, la buena mano de Dios lo fortaleció.
Cuarto, le suplió, y aquí viene algo interesante. Diga conmigo, lo protegió. Muy bien, lo protegió. Entonces, vamos a otra vez al capítulo de Esdras. Vamos a estar en capítulo número 8, por favor. Y vamos a estar en el verso número 21. Verso 21 al 23, hay algo interesante aquí. Dice la palabra de Dios. Miren lo que hace Esdras. Y publiqué ayuno allí junto al río Ababa para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Y hacen el ayuno. Entonces, la travesía que ellos tenían que llevar era una travesía con mucho peligro. Decir, vayan de Guayaquil a Salinas, ¿hay algún peligro? No, ¿verdad? Pero, ¿qué pasará si no abriera la carretera, ¿verdad? Y todo fuera de tierra y ustedes tendrían que viajar con todos sus bienes. ¿Qué es lo que van a encontrar en el camino? Los amigos de lo ajeno, ¿verdad? ¿Qué van a aprovechar ellos? En robar los bienes de aquellos que están transitando hasta llegar al otro lado. Entonces, ese camino era un camino muy peligroso, pero Esdras le había hablado tanto del Señor al propio rey Artajerjes, ¿verdad? Que dice la Escritura que le dio vergüenza decir, ¿sabes qué? Envíanos escolta militar, ¿para qué? Para que vayamos protegidos. Porque eso era lo común, viajar escoltados para que lleguen con bien. ¿Y él en quién se refugia? En el Señor. Dice, no, el Señor va a protegernos y busca ¿qué cosa? Este tiempo de intimidad que lo vemos en el ayuno, vemos en la oración. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Verso número 31, mismo capítulo número 8, y dice, partimos del río Aba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de la mano del enemigo y del acechador del camino. 5 cosas que vemos ahorita sobre la buena mano de Dios en la vida, en este caso de su pueblo Israel. ¿Cuál era la primera? Lo agració, pero dígalo fuerte, lo agració. Segundo, lo equipó. Tercero, lo fortaleció, le suplió y le protegió. Esa es la buena mano de Dios sobre su pueblo porque Él quería cumplir su voluntad. Pero ¿se acuerdan el ejemplo de la costurera o el costurero y la tijera para cortar? Que era el instrumento. Aquí hay algo interesante en la vida de Esdras, en la clase de instrumento que él era. ¿Cómo lo describe la palabra de Dios? Vengan un ratito conmigo, por favor. En el capítulo número 7, en el versículo número 6, hay descripciones de Esdras que debemos de observar. Miren lo que dice la Biblia. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba vago en la ley de Moisés. ¿Cómo dice la Escritura? Era un escriba diligente. ¿Qué es esto de ser diligente? Decía, bueno, hoy día me voy a levantar, voy a estudiar la palabra de Dios, voy a tener mi tiempo con Dios, voy a buscar de Dios. Esto es ser diligente. Entonces, pero hay algo más que describe la Biblia sobre este hombre. Miren el verso 10, mismo capítulo número 7. Miren lo que dice la palabra. Porque Esdras había preparado, ¿qué cosa? Su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. ¿Qué es lo que había preparado Esdras? La espada. ¿Qué era lo que había preparado? El corazón, con 3 propósitos. ¿Cuáles eran los 3 propósitos? Para inquirir, ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Para qué más? Para cumplirla y para enseñarla. ¿Cómo era el corazón de este hombre? Miren, hay un versículo que dice así. Deleítate a sí mismo en Jehová. Me quiero detener ahí. Deleítate a sí mismo en Jehová. No encuentro en la Escritura a un hombre que me muestre lo que Esdras nos está mostrando aquí.
este hombre está hallando deleite en que Dios esté usando su vida. Yo quiero que usted recuerde, hay un profeta que se llama Jonás. ¿Usted recuerda a este profeta Jonás? De hecho, hasta los niños chiquitos les enseñan sobre Jonás. Jonás le es dada una encomienda para que vaya y predique en Nínive, un pueblo pagano donde Dios iba a traer juicio por su comportamiento, y Dios le dice, ve y predica a Nínive. Pero ¿qué fue lo que hace Jonás? Primero, que huye de Dios. Pero se da cuenta que no puede huir de Dios y regresa y cumple la encomienda. Y cuando el pueblo de Nínive se arrepiente, este tipo se pone bravísimo, se pone muy, muy molesto. ¿Por qué? Porque Dios les concedió el perdón. Este hombre halló deleite siendo usado por Dios. Para nada. Esdras es todo lo contrario. Miren, tiene la encomienda de ir con toda la gente a la reconstrucción ¿de qué? Del templo. Ya vieron cómo actuó la gente. Llegan ahí y ¿qué les pasó? Se corrompieron nuevamente. Pero él había, ¿qué cosa? Dispuesto su corazón. Diga conmigo, disponer mi corazón. Para tres cosas principales. Inquirir la ley de Jehová, o sea, estudiar, estar indagando, buscando en la ley de Dios. ¿Con qué propósito? Para cumplirla, y no solamente cumplirla, sino hacer ¿qué cosa? Enseñarla. Entonces, yo me lo imagino a Esdras de esta manera, Dios queriendo cumplir su objetivo y Esdras diciendo, Señor, úsame, quiero ser un instrumento para que te conozcan. Esa es la buena mano de Dios sobre Israel. Pero quiero hacer una pregunta, ¿ya? Aquí siempre hay que hacer preguntas. ¿Ustedes piensan que la buena mano de Dios está sobre la iglesia o está sobre la vida del creyente? ¿Sí o no? Veamos qué dice el texto, ¿ya? Vamos a ver qué era lo primero que les había dado, ¿se acuerdan? Gracia. Entonces vamos a ver si la iglesia posee esta gracia. Vamos a Hebreos, capítulo número 4, versículo número 16. Hebreos, capítulo número 4, versículo número 16. La buena mano de Dios sobre la iglesia. Dice la palabra de Dios, Hebreos 4, versículo 16. Acerquémonos, pues confiadamente ante el trono de ¿dónde? ¿Al trono de dónde? De la gracia para alcanzar ¿qué cosa? ¿Y qué más? Y gracia para el oportuno socorro. Si nos acercamos confiadamente al trono de Dios, ¿qué hallamos en ese trono? ¿O cómo se le llama? Trono de gracia. ¿Y qué nos va a ser otorgado? Misericordia. ¿Y qué más? Y gracia. ¿Para hallar qué? Un oportuno socorro. La encomienda en la vida del creyente va envuelto en ir y hacer discípulos y en vivir una vida transformada por el Señor, una vida que busca la santidad. No somos completamente santos, pecamos, pero nuestra búsqueda es esta, caminar de la manera en la que caminó Cristo. ¿Vamos a fallar? Por supuesto que vamos a fallar. Por eso está el trono de gracia. Por eso es que hallamos en ella misericordia y gracia. ¿Para qué? Para ese oportuno socorro en nuestras, ¿qué? Debilidades. La buena mano de Dios sobre la iglesia, hallando gracia, por supuesto que sí. Hallando la gracia necesaria. ¿Qué más tuvo este hombre? Fue equipado. ¿Se acuerda? El equipo completo, lo justo y necesario. ¿Dónde vemos esto? Vámonos un ratito a Efesios, por favor, capítulo número 4. Efesios capítulo número 4, versículos del 11 al 16. Efesios capítulo número 4, versículos 11 al 16. Miren esto de aquí. Dice la Biblia, hablando de Jesús. Y él, Jesús mismo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros.
¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar ¿a quiénes? A los santos, a la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud, ¿de qué? De Cristo. Dios no solamente que nos otorga la gracia, sino que nos equipa. ¿Para qué? Para su encomienda. Él es el que nos da el equipo necesario, suficiente, ¿para qué? ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando una iglesia ora pidiéndole a Dios que se crezca, ¿ya? Que crezca, ¿verdad? Muchas personas piensan en mucha gente viniendo a un lugar. No es lo correcto. Cuando hablemos de crecer, hablamos de ¿qué? De madurar. De que, ¿cómo se ve una iglesia que está madurando? Cuando todos están trabajando. Indiferentemente sea en el trabajo, en la escuela, universidad, aquí, en los estudios bíblicos, donde sea, la iglesia está trabajando. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto el don necesario, suficiente en su vida. ¿Para qué? Para la encomienda dada. Entonces, la buena mano de Dios nos da la gracia, nos da el equipo, nos fortalece. Segunda de Corintios, capítulo número 12, por favor. Versículo número 9. Miren esto de aquí. Pablo hablando de un aguijón que tenía en la carne. Muchos piensan alguna enfermedad que no salía de su cuerpo. Oraba al Señor, el Señor, sáname por favor, trae sanidad en mi cuerpo. No le daban la sanidad, pero Dios le dice algo. Segunda de Corintios, capítulo número 12, versículo número 9. Dice la Biblia, desde el 8, ¿ya? Segunda de Corintios, capítulo número 12, 8 y 9. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿en dónde? En la debilidad. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Por tanto, de buena gana, me voy a gloriar más bien en mis debilidades para que repose sobre mí, ¿qué cosa? El poder de Cristo. En nuestras debilidades es donde Dios nos fortalece. El poder de Cristo se manifiesta. Entonces, gracia, equipamiento, nos fortalece. Ya vimos en Mateo 9:38 que Él es quien suple. ¿Se acuerdan que hablábamos de que la mies es mucha, los obreros son pocos? Rogad pues al dueño de la mies. ¿Para qué? Para obreros. Dios es quien suple. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Y vamos con el último, proteger. Segunda de Timoteo. Vamos a segunda de Timoteo, capítulo número 4. Versículo número 18. Segunda de Timoteo, capítulo número 4, versículo número 18. ¿Ya? Dice la Biblia, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. ¿Quién nos libra del mal? ¿Quién nos preserva del mal? ¿Quién es quien nos protege? La buena mano de Dios sobre nosotros. Queridos hermanos, queridos amigos, la buena mano de Dios sobre Esdras con este propósito de restaurar el templo, de restaurar la relación de Israel con su Dios. Y la frase clave que se observa aquí, ¿cuál es? La buena mano de Dios sobre mí. La buena mano de Dios me ha fortalecido. Vimos a Esdras, un instrumento que halló deleite en ser usado por Dios. Y aquí hay muchas preguntas que nosotros debemos de realizarnos. Y es, primero, ¿usted considera que la buena mano de Dios está sobre usted? Porque si tal vez dice, no, todo lo que usted está diciendo no lo veo reflejado en mi vida. No veo esa buena mano de Dios sobre mi vida. Es que tal vez no has entrado en una relación personal con Cristo. Es que tal vez no has reconocido lo que todos nosotros debemos de reconocer, que es lo que nos ha alejado de Cristo.
Y ese es el pecado. Pero hoy eso puede cambiar. Cuando nosotros venimos con un corazón humillado delante de Dios y reconocemos nuestros pecados, esa relación se restaura con Dios. Su Hijo fue dado para que la relación con Dios y el ser humano sea restaurada. ¿Qué se debe hacer? Simplemente fe. Es reconocer nuestra condición de pecados y Dios extiende su perdón. Pero en cambio, si sí sabes que eres parte del cuerpo de Cristo, si ya has tenido tu vida con el Señor, si has vivido este tiempo y tal vez te sentiste más identificado con ese pueblo que después de haber sido libertado regresó al pecado, como la oración de Esdras. Arrepentimiento en el corazón. Y la buena mano de Dios estuvo sobre Israel, porque lo van a ver en los otros capítulos de los otros libros, cómo esto sí se llevó a cabo y se logró la encomienda que Dios mandó hacer. Queridos hermanos, la buena mano de Dios sobre la vida del creyente guarda en su corazón, le da gracia, le da favor. Ojo, para que su propósito se cumpla, no para que nuestros caprichos se cumplan. La buena mano de Dios nos da gracia y favor. La buena mano de Dios nos equipa, la buena mano de Dios nos fortalece, suple y nos protege. Vamos a dar gracias, vamos a orar por eso. Padre, en este día venimos delante de ti. Si hay una cosa que debemos reconocer es que la vida de Esdras nos muestra un instrumento deleitándose en ti. Un instrumento que dispuso su corazón para inquirir en tu ley, para venir a tu ley como la fuente de la sabiduría, como ese alimento espiritual, como esa guía. Él sabía que estaba ahí, pero no solamente quería conocerla, quería vivirla, y también dispuso su corazón para obedecer la ley, caminar conforme a tu palabra. Pero no quedó ahí, sino que este instrumento dispuso su corazón, ¿para qué? Para enseñarla. Señor, si hoy podemos pedirte algo, es que nuestro corazón actúe de esa misma forma. Si el pecado ha sido causa de endurecer nuestro corazón, Señor, hoy queremos renunciar a esa vida. Queremos venir a ti, Señor. Padre, sabemos que la encomienda de hacer discípulos, la encomienda de predicar el evangelio en todo el mundo, no es una encomienda fácil. En este tiempo, Señor, todo se levanta en contra de ti, todo lo que toma el nombre de Dios, la familia toma el nombre de Dios, Señor, y los gobiernos quieren romper eso de ahí, estableciendo leyes inmorales. Todo lo que tú estableces que es bueno, el hombre lo está llamando malo. Señor, a tu retorno, tu iglesia debe estar trabajando. Por eso te rogamos que la buena mano de Dios esté sobre tu iglesia. Pon gracia en nosotros. Gracia para poder llegar a más hogares, para llegar a más vidas. Ponnos de tu favor para que cuando vayamos donde un familiar, donde un amigo, Señor, podamos tener gracia y ser escuchados. Préstanos los oídos de esta generación para que tu nombre sea engrandecido. Señor, la encomienda no es fácil, pero tú fortaleces, tú suples, tú proteges. Tú eres quien nos encamina, Padre. Tú eres quien da lo necesario. Tú eres quien equipa a tu iglesia. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque en tu misericordia nos ha sido permitido hoy estar juntos y escuchar esta palabra. Y que esta palabra tome vida en nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.